El mecanismo principal de trombocitopenia en PTI sigue siendo hoy día el clásico, que es la destrucción plaquetaria por el sistema monocito macrófago mediada por autoanticuerpos, aunque en esta destrucción también intervienen otros factores como son la apoptosis plaquetaria y también la desialidación, es decir, la pérdida de estos residuos de ácido siálico que normalmente contribuyen a esta destrucción. Sin embargo, desde hace más de 20 años hay evidencias que también hay fallas a nivel de producción. Por estudios de cinética plaquetaria se sabe que la producción es subóptima. Algunos pacientes tienen producción plaquetaria normal, otros efectivamente disminuida y un porcentaje tienen producción aumentada, pero nunca en relación al grado de trombocitopenia. Por otro lado, también hay evidencias de que hay ciertos daños estructurales en los megacariocitos en médula ósea y, como ya mencioné, los niveles inadecuados de trombopoyetina. Todo esto apunta entonces a un defecto a nivel de la producción plaquetaria que seguramente está dado porque los autoanticuerpos en PTI, que están dirigidos hacia los antígenos plaquetarios, las glicoproteínas 2B3A, 1B9 y 1A, también están presentes en el megacariocito y por lo tanto los anticuerpos inducen un daño a este nivel. De esta manera se ha ya demostrado hace varios años que los autoanticuerpos presentes en PTI inhiben el desarrollo megacariocítico. Esto se vio exponiendo progenitores hematopoyéticos con plasma de pacientes con PTI. Hay un menor desarrollo de megacariocitos, lo que evidencia una falla a nivel de la megacariocitopoyesis. Pero por otro lado, considerando que los blancos de los autoanticuerpos en PTI, que como dije son las glicoproteínas 2B3A, 1B9 y 1A, cumplen todos un rol fundamental en la trombopoyesis, que es entonces la producción de plaquetas, ya que son los receptores, las distintas sustancias de la que componen la matriz extracelular de la médula ósea que dirigen la trombopoyesis en sí. En nuestro laboratorio, la doctora Rosana Marta llevó a cabo un estudio para evaluar si la inhibición de la trombopoyesis contribuye a la trombocitopenia en este desorden. Y se demostró que esto es así, es decir, al exponer megacariocitos normales, maduros, al plasma de pacientes con PTI, estos megacariocitos hay un menor porcentaje produciendo proplaquetas respecto a los controles, y los responsables de este mecanismo inhibitorio son los autoanticuerpos, ya que la purificación de la fracción IgG de estos plasmas prácticamente reproduce, como se ve acá en estos dos ejemplos, el comportamiento del plasma de los pacientes. Y no solo hay un menor porcentaje de megacariocitos produciendo proplaquetas, sino que los que producen proplaquetas lo hacen de una forma totalmente aberrante. Acá vemos que en comparación con el control, donde las proplaquetas del megacariocito se ven muy ramificadas y con múltiples extremos de donde van a liberarse las plaquetas, en el caso de los pacientes las proplaquetas son mucho menos complejas, menos ramificadas, cortas y gruesas. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta que la producción plaquetaria a partir de estas proplaquetas va a ser mucho menor que la normal. Entonces, estos resultados muestran, que además fueron posteriormente confirmados por otros grupos, que la inhibición de la trombopoyesis constituye un nuevo mecanismo causal en PTI. Y pensamos que es muy probable que sea una parte muy importante de la inhibición de la producción plaquetaria, ya que cuando uno ve una médula de PTI, los megacaricitos están presentes, y muchas veces son muy abundantes, pero es decir que los megacaricitos están, pero probablemente lo que ocurra es que produzcan menos plaquetas. El defecto entonces en la producción plaquetaria llevó al uso de los miméticos de TPO en el tratamiento de estos pacientes. El romiplostim se une a la fracción extracelular del receptor de manera similar a la trombopoyetina, mientras que el trombopac sabemos que se incluye en el dominio transmembrana. Luego estas dos drogas estimulan el JAK2 y las vías de traducción de la señal posterior a este receptor. Existen algunas diferencias evidencias que habría diferencias entre la trombopoyetina y estas drogas en cuanto a su actividad biológica y en cuanto a los mecanismos de señalización que se gatillan, pero hay bastantes pocos estudios a este respecto y tampoco hay una comparación directa entre las dos drogas. El hecho de que actúen en sitios diferentes tal vez permita explicar que hay pacientes que no responden a una de ellas y puedan responder a otra.
aunque también mecanismos o diferencias a nivel de farmacocinética, o incluso dado el hecho de que son más las veces que los pacientes que no responden al trombopac pueden responder a romiplostim que viceversa, tal vez haga pensar que las dosis máximas que se pueden administrar con romiplostim son más altas relativamente que para el caso del trombopac. Entonces pueden utilizarse las dos drogas en pacientes, o hacer un switch de una droga a otra en pacientes que no responden a estas. Los dos TPO miméticos tienen ciertos inconvenientes en su administración. El romiplostim es subcutáneo, mientras que el trombopac tiene fuertes restricciones dietarias. Por eso se han desarrollado nuevos miméticos, y entre ellos es muy interesante el avatrombopac, que es muy parecido al trombopac, pero no tiene ningún tipo de restricción dietaria, y ya hay estudios en fase 2 que muestran su eficacia. Cuando uno administra los miméticos o la trombopoyetina recombinante a voluntarios sanos, el aumento en las plaquetas se da alrededor de la semana, con un pico máximo a los 15 días, por eso uno debe esperar ante cada ajuste de dosis este lapso de 15 días para evaluar la respuesta, y al discontinuarse normalmente los niveles vuelven a lo basal también 15 días posteriores. Las respuestas en PTI son muy altas, teniendo en cuenta que sobre todo se han tratado pacientes refractarios. Alrededor del 80% de los pacientes alcanza una respuesta global. Esto quiere decir que en algún momento del periodo de evaluación tienen más de 50.000 plaquetas, mientras que las respuestas sostenidas, es decir, que consideran la mayor parte de todo el periodo en evaluación, por ejemplo, 4 de 6 semanas, cuando uno considera estas respuestas, la tasa global, la tasa de respuestas son un poco menores, aunque hay que tener en cuenta que tal vez hay pacientes que tengan 30.000 y no 50.000 plaquetas, y la respuesta es de todas maneras útil. Existen, si bien las altas respuestas, algunas dificultades en la dosificación y administración de estas drogas. Hay un porcentaje no despreciable de pacientes que, si bien alcanzan respuestas, tienen muchas oscilaciones en los recuentos de plaquetas, tanto trombocitopenia como trombocitosis. Por eso el target de plaquetas, en realidad la idea es mantener respuestas hemostáticas de alrededor de 50.000 plaquetas y no mucho más altas, porque el riesgo de trombocitosis existe. Y el lugar de los TPO miméticos en el tratamiento de la PTI va a ser discutido en las dos charlas que siguen. Por eso me voy a focalizar en algunos puntos nada más. En relación a los TPO miméticos y trombosis, que es tal vez el efecto adverso que más preocupa en el uso de estas drogas, se sabe que en PTI hay de por sí un aumento de riesgo trombótico, especialmente en los pacientes que están esplenectomizados. Y si bien hay ciertos datos controvertidos, la mayor parte de la evidencia apunta que estas drogas aumentarían efectivamente el riesgo trombótico, tanto de trombosis venosa como arterial, y las cifras están aquí, no son para nada despreciables. En general, en la mayoría de los casos hay alguna condición protrombótica asociada. Las trombosis son más frecuentes en los pacientes de edad más avanzada, pero pueden ocurrir en cualquier caso, y no siempre tienen relación con el recuento de plaquetas, es decir, no siempre se ven en casos de trombocitosis. Los mecanismos que producen este aumento de riesgo trombótico no están muy claros. Se sabe que la TPO in vitro potencia la función plaquetaria, entonces se pensó que estas drogas podrían producir trombosis a través de esta vía. Lo que se vio, estudios con el trombopac, es que no tienen un efecto in vitro sobre la función plaquetaria, y in vivo, los pacientes que reciben estas drogas, tampoco se vio que hubiera hiperreactividad plaquetaria inducida por los TPO miméticos, de modo que por lo menos no se ha podido demostrar que sea un mecanismo de la trombosis. Por otra parte, se sabe que en PTI, en parte, el riesgo trombótico puede atribuirse a la presencia de micropartículas plaquetarias, o dado que hay apoptosis plaquetaria y un aumento de la fosfatidilcerina en la membrana plaquetaria que induce la capacidad propagulante de la plaqueta. Esto ya está presente basalmente en PTI, pero no aumenta con los TPO miméticos, de modo que tampoco sería una vía por la cual estas drogas pueden producir más trombosis. Tal vez el aumento de la producción de plaquetas muy jóvenes, que sabemos tienen mayor capacidad protrombótica, sea una de las causas.
Otra cuestión que preocupa a la administración crónica y a largo plazo de los TPO miméticos es la fibrosis medular. En modelos animales es sabido que tanto la trombopoyetina como el roniplostin inducen fibrosis. Hay que tener en cuenta que en estos modelos las dosis que se utilizan son muy altas y el mecanismo sería la liberación de citoquinas y factores de crecimiento a partir del megacariocito que promueven la fibrosis medular. Inicialmente la frecuencia de esta complicación parecía ser relativamente baja. En estos estudios no se hizo sistemáticamente biopsias en los pacientes que recibían estas drogas y también son a bastante corto plazo. Los estudios más recientes muestran que esta complicación podría ser algo más frecuente. Si tenemos en cuenta las médulas óseas de los pacientes previo a iniciar los miméticos, es de hacer notar que un porcentaje no despreciable de pacientes con PTI tienen cierto grado de fibrosis reticulínica ya basal en la médula ósea. Durante el tratamiento vemos, por ejemplo en este caso, que la frecuencia de fibrosis va aumentando y más frecuente es cuanto más es el tiempo de tratamiento. Sin embargo, la evolución de esta fibrosis suele ser bastante variable. Se considera que alrededor de un 20% pueden tener fibrosis significativa, sería grado 2 o 3, y no siempre cuando está presente la fibrosis esto va aumentando, sino que las biopsias posteriores a veces o se mantienen estables o incluso pueden llegar a disminuir. La idea de monitorear o no la médula ósea es algo que no está establecido, pero bueno, es algo que uno puede hacer para vigilar esto. En ningún caso hubo signos de falla medular o de consecuencias clínicas relacionadas a la fibrosis y para establecer la frecuencia real de esta complicación se requieren todavía más estudios. Bueno, para ir concluyendo, uno siempre piensa que estas drogas deben administrarse en forma crónica y que no es posible suspenderlas, y cuando se suspenden habitualmente las plaquetas bajan alrededor de 15 días y muchas veces hay un rebote por supresión de la TPO endógena. Pero cada vez más estudios muestran que la discontinuación de los TPO miméticos pueden en un porcentaje de pacientes llevar a remisiones prolongadas. Por ahora los casos de mayor duración de remisión han sido de 54 meses, pero habrá que ver cuánto duran estas remisiones. Y hay un trabajo reciente que en PTI de reciente diagnóstico esta frecuencia podría ser de alrededor del 30%. Lo que se sugiere, sobre todo en los pacientes que responden bien, ir disminuyendo muy gradualmente la dosis y eventualmente se puede llegar a suspender. El mecanismo no es conocido, pero dado que la trombopoyetina no tiene un efecto directo sobre los linfocitos, no se sabe muy bien por qué en el curso de tratamiento con los TPO miméticos hay un aumento de los linfocitos T reguladores, que habitualmente son los que suprimen la autoinmunidad, y esto podría llegar a contribuir a las remisiones prolongadas que se obtienen después de discontinuar estas drogas. Bueno, finalmente, si bien hoy nos convoca la PTI, hay que tener en cuenta que hay una serie de otras indicaciones, la anemia plástica, la hepatitis C tratada con interferón para permitir el tratamiento con interferón de la hepatitis, las trombocitopenias hereditarias, hay evidencias en algunas de las enfermedades que estas drogas podrían ser efectivas. Hay que tener en cuenta que tanto en anemia plástica como en algunas trombocitopenias hereditarias que tienen predisposición a leucemia, como también en el tratamiento de las mielodisplasias, que tanto los blastos leucémicos como los progenitores hematopoyéticos inmaduros tienen receptores para la TPO y se ha descrito una incidencia de alteraciones citogenéticas en anemia plástica en pacientes tratados con el trombopac, que es el que está aprobado para esta indicación. Se han descrito mayor porcentaje de blastos y evolución a leucemia en mielodisplasia. En este caso los estudios están hechos fundamentalmente con roniplostin, y esto es fundamentalmente también una preocupación en los pacientes que tienen de alguna manera predisposición a leucemia en algunos desórdenes plaquetarios genéticos. Por lo tanto, el rol de los TPO miméticos en todas estas indicaciones es algo que va a establecerse mejor en los años que vienen. Entonces ahora les dejo a los que siguen la discusión sobre las indicaciones precisas de los TPO miméticos en PTI, que es un área muy controvertida. Muchas gracias.